Ahora vamos a hablar de los elementos formales de los títulos de crédito. Vamos a encontrar que existen tres elementos formales de los títulos de crédito. Para poder arribar a cuál es el primer elemento formal de los títulos de crédito, tenemos que atender a una clasificación de documentos de acuerdo a quien los emite. Y en eso tenemos que entonces, de acuerdo a quien los emite, los documentos pueden ser públicos y pueden ser privados. Los documentos públicos ya sabemos que son aquellos expedidos por una autoridad o funcionario investido o dotado de fe pública. El maestro Valle Favela clasifica a los documentos públicos en cuatro grandes rubros, que son los documentos notariales, las actuaciones judiciales, los documentos administrativos y las constancias registrales. Por el contrario, los documentos privados son aquellos que se llevan a cabo entre particulares sin la participación de alguna autoridad o funcionario dotado de fe. De acuerdo entonces a esta clasificación, tenemos que los títulos de crédito son documentos privados. Pero no son cualquier clase de documentos privados, son documentos privados privilegiados. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los títulos de crédito traen constituido un derecho en la propia inserción de este cartular. Son documentos que son una prueba preconstituida de la acción, son documentos que inician con un embargo, procedimentalmente hablando, con un embargo en contra de los bienes del demandado. Para saber cuál es el segundo elemento formal de los títulos de crédito, tenemos que acudir a una clasificación por su relación de dependencia. Y así tenemos que por esta relación los documentos pueden ser probatorios y pueden ser constitutivos. Los documentos probatorios, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen por fin demostrar gráficamente la existencia de una relación jurídica determinada y que a falta de tales documentos podrá comprobarse por cualquier otro medio admisible en derecho. Por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Dice el artículo 477 de nuestro Código de Procedimientos Civiles vigente en la entidad, que para demandar el juicio de desahucio se tiene que contar con el contrato de arrendamiento, con el pago del impuesto predial y con los recibos de renta no pagados. Con esos documentos podemos entablar un juicio que se llama juicio especial de desahucio. Pero ¿qué sucede si yo no tengo ese contrato? Dice este propio artículo, si no tienes contrato de arrendamiento no importa, podrás sustituir ese documento por alguna prueba testimonial, documental o cualquier otro documento que se tenga. Estamos hablando entonces que es un documento importante, ciertamente el contrato de arrendamiento, pero no absolutamente importante que haga nugatorio el derecho si no lo tuviéramos. Ese es un documento probatorio. A diferencia de ello, los documentos constitutivos son aquellos que resultan indispensables para el nacimiento de un derecho y que ante su falta el derecho no existe. Y el ejemplo más claro son los títulos de crédito. Si nosotros no tenemos el título de crédito, no tenemos el derecho para demandar. Son documentos, ese es el segundo elemento formal, son documentos constitutivos de un derecho. ¿Sí? Necesitamos el título para poder ejercer. Y finalmente, el tercer elemento formal de los títulos de crédito es que son documentos destinados a la circulación. Entendida la circulación como la forma de transmitir la propiedad y o la posesión de un título de crédito de una persona a otra. Esa es la vida natural de los títulos de crédito, que tengan una vida circulatoria.